Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Gracia y paz abundante sobre cada uno de ustedes y lo suyo, amada familia, en la fe de nuestro Señor y Salvador. Como siempre, para mí es de sumo gozo y de extremo privilegio el tener la oportunidad de ser un instrumento del Señor para su manifestación y para la edificación del cuerpo de Cristo que somos usted y yo. La iglesia, ese hijo corporativo que expresa al Padre en toda dimensión. Dígale que está a su lado, somos usted y yo. No estas cuatro paredes en las que nosotros habitamos. Nosotros somos el templo donde el Padre Celestial ha hecho morada para expresar su naturaleza mediante cada uno de nosotros. En estas últimas semanas hemos estado compartiendo un tema muy relevante titulado Las doctrinas elementales y el hijo maduro. Y a modo de conclusión tenemos hoy, si el Señor, ¿verdad?, nos da el privilegio de impartirlo con denuedo, lo que es la sexta doctrina de lo que son las elementales, según Hebreos capítulo 1, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Para hoy corresponde lo que es el juicio eterno. Estas doctrinas elementales son fundamental en lo que es el desarrollo y el crecimiento que conduce a la madurez. Es muy importante que cada uno de los que pertenece al cuerpo de Cristo tenga acceso a estas doctrinas, a tal punto que pueda hacer uso de ellas en su día a día. Son la base que nos sostienen, la base por la cual usted y yo podemos pesar o medir todo lo concerniente al reino y a la naturaleza que portamos. Por lo tanto, es una necesidad nuestra conocer, así como dijo el maestro a la edad de tan solo 12 años, en los asuntos de mi Padre me es una necesidad estar. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad de conocer estas doctrinas para practicarlas día a día a tal punto que mediante a ella podamos alcanzar la madurez. Alabado sea nuestro Dios. Y el llegar a la madurez es una necesidad y una demanda según establece el Padre mediante la Escritura. Cuando alcanzamos la madurez, estamos en la plena capacidad de poder hacer uso de esta última doctrina que vamos a trabajar en esta preciosa mañana. Hablar de esta doctrina elemental, el juicio eterno, cuando hablamos de juicio, es algo en realidad que pone uno como medio, ¿verdad?, como medio un poquito inquieto, porque caramba, no es fácil. Si estamos delante de un juez, ¿verdad?, que va a determinar hacia dónde iremos, si nos vamos para la calle o si vamos a estar, ¿verdad?, tras una reja o algo por el estilo, la cosa es bien difícil. Pero esta doctrina tiene dos implicaciones fundamentales. Una que implica en lo que es o lo que se conoce según 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 10, el tribunal de Cristo. Allí donde usted y yo estaremos delante del Señor, dice el versículo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es muy importante el punto original y el punto de partida de lo que es esta doctrina. Esta doctrina enseña que cada uno de nosotros será presentado delante de nuestro Señor para dar cuenta conforme a cómo haya vivido, cómo ha administrado los recursos, los dones y talentos que Dios
ha entregado en sus manos. El espíritu que portamos cada uno de nosotros, que es el espíritu del Hijo. Recordando que delante de Él no estaremos para condenación. No será un juicio para condenación, sino para dar cuenta de cómo hayamos administrado los recursos. Entendiendo que para los que estamos en Cristo, según desvela la Escritura, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida de nuestro Señor, no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. No somos salvos por nada que podamos hacer. Somos salvos porque la gracia de Dios se derramó en la cruz por amor a toda la humanidad. Y todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, sus pecados le son perdonados, es reconciliado con el Padre, hecho hijo y heredero juntamente con Él y sentado a la diestra de Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nos desvela la Escritura, no hay condenación para él, sino que estaremos delante del Señor para dar cuenta de cómo hemos administrado los recursos y el espíritu que portamos. Es muy importante esto. Ahora bien, en otro plano o desde otra óptica, esta doctrina tiene implicación dentro del cuerpo de Cristo. La administración de esta doctrina es el juicio entre los creyentes. Tenemos por ahí, según Mateo, vamos a buscarlo, capítulo 7, de versículo 1 al 5, una porción de las Escrituras muy importante y muy controversial o muy mal interpretada durante mucho tiempo. Esta porción de las Escrituras se ha tomado para decir que no podemos juzgarnos los unos a los otros. Pero vamos a leerla con mucho cuidado y allí realmente nos daremos cuenta cuáles son los que no pueden juzgar y de qué forma no podemos hacerlo si estamos en la condición que se encontraba quien estaba omitiendo juicio aquí. Dice la Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y pregunta: ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja que está en tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí encontramos a alguien que está tratando de hacer juicio contra un hermano que se encuentra en una condición desviada, pero el Señor lo analiza y le dice: mira, ¿cómo tú entiendes, como lo dice él en otra porción de las Escrituras, cómo tú crees que un ciego va a guiar a otro ciego? Ambos caerán en el hoyo. ¿Cómo tú puedes hacer juicio de tu hermano si no estás calificado? Si tú no te encuentras en la condición de juzgar conforme al estándar eterno establecido. Si no lo conoces, si no lo vives, si no lo aplicas. En pocas palabras, dice el Señor, no estás calificado para hacer juicio. Y lo que el Señor está enseñando aquí, que la persona que estaba haciendo juicio no estaba calificado para hacer el mismo. No, que no debe de haber juicio entre los creyentes. Entendiendo que esta doctrina del juicio eterno entre los creyentes trae el orden, el balance, el estándar divino a la casa de Dios. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos una norma, una regla por la cual nos regimos, cada quien andará por un lado y nadie entonces sabrá si lo que está haciendo es correcto o no lo es. Ahora bien, ¿cuál es nuestro estándar, nuestro modelo a seguir? Número uno, nuestro Señor Jesucristo no vino tan solo como nuestro Redentor y Salvador. También vino como un modelo de vida
el cual cada uno de nosotros debe de imitar. El estándar por el cual se deben de medir y juzgar todas las cosas es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La voluntad del Padre fue expresada, comunicada, modelada mediante el tiempo o la estadía que Cristo habitó aquí en la tierra. A tal punto que Él mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Me están siguiendo? El estándar por el cual nosotros debemos de medir todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que la Escritura lo define como el verbo o como la palabra. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual nos desvela la naturaleza, el propósito de Dios para nuestra vida, y mediante ella nosotros podemos juzgar cualquier situación que estemos enfrentando dentro de la casa de fe en la que habitamos, entendiendo que la Escritura desvela que el orden de Dios comienza por su casa. Para nosotros entonces hacer una aplicación correcta de un juicio, tenemos que tomar en cuenta 4 conceptos básicos. Entre ellos, un juez competente o calificado, la norma eterna, la aplicación de la norma, y número 4, la determinación del resultado o veredicto. Es muy importante esto. Sin juez calificado disponible para aplicar las normas eternas, la norma de la rectitud, se reducen a formas indistintas e incoherentes. Si no se emplean normas, entonces las personas no serán capaces de distinguir la norma falsa de la verdad. Y por lo tanto, ignora lo que es lo principio o desconoce, por lo cual debe de regirse. Alabado sea nuestro Señor. Cuando se juzga correctamente, elimina norma falsa e inapropiada y restaura el orden divino. La ausencia de un estándar justo es la definición básica de la iniquidad. Todo el mundo haciendo lo que mejor le parecía, o en pocas palabras, lo que se le pegaba la gana. Si no establecemos el orden divino en la casa de fe, la cual nosotros habitamos, y no caminamos conforme a ese estándar, es lo mismo como si anduviésemos fuera de la casa de fe, o como si todavía estuviésemos afuera. Así lo define la Escritura. Porque donde todo el mundo hace lo que mejor le parece y no tiene reglas o normas por la cual debe de regirse, ¿qué sucede allí? Hay un caos. Si yo, por ejemplo, vengo los sábados a las 2:30 que los hermanos organizan y limpian aquí la silla, y no hay un orden para limpiar y organizar, y ellos comienzan a poner la silla en el mismo orden que está, valga la redundancia, y yo comienzo a ponerla al revés, ellos poniendo y yo volteando, porque yo entiendo que como se deben de poner la silla es para aquel lado, con el frente para aquel lado, pero el estándar establecido para organizar la silla es tal y como están, porque de este lado tenemos la plataforma. Así pasa en la casa de Dios en muchos aspectos. Todo debe de hacerse conforme al orden establecido por nuestro Padre Celestial, entendiendo que el estándar establecido es Él mediante la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre que se emite un juicio es para redimir y restaurar entre nosotros los hijos de Dios. El juicio no es para destrucción,
Siempre que entre nosotros hay un conflicto, hay algún inconveniente, hay un desvío del estándar o del orden establecido, debe de haber un juez calificado aplicando las normas divinas, y basado a este punto se establece el orden para restauración. En Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice la Escritura, para gloria y honra del Señor. Versículo 12 y 13 dice: porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, dice el Señor. ¿No juzgáis vosotros a lo de adentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí tenemos unos cuantos puntos relevantes. Número uno, el juicio eterno en cuanto a lo que son los creyentes y la determinación y quién juzga a los que no son parte del cuerpo. A los que no son parte del cuerpo, número uno, quien establece juicio mediante el estándar establecido es Dios. Y entre los creyentes, quienes debemos de establecer juicio, como fue emitido en este capítulo, somos nosotros, así como lo hizo Pablo. En esta ocasión vemos a uno que se llamaba cristiano y parte del cuerpo, que estaba haciendo o estaba cometiendo una infracción o se encontraba en pecado, para que me entiendan mejor, a tal punto que éste estaba con la esposa de su padre. Óigame bien. Y Pablo lo llama y le dice, o le escribe por carta: ¿ustedes creen que esto puede a ustedes causarle gozo? Al contrario, parafraseando, este desorden y esta actitud o esta expresión de conducta que esta persona está haciendo es lo mismo que hacen los de afuera. ¿Qué debemos de hacer con él? En ese caso, expúlsenlo de la congregación y con ese ni coman. Con gente que anden haciendo todas esas barbaridades, expúlsenlo. Y voy un poquito más lejos: entréguenselo a Satanás, dice Pablo en esta porción de las Escrituras. Pero ¿cuál es el objetivo de Pablo? Para ver si reflexiona, parafraseando, y se arrepiente y comienza a caminar conforme al estándar establecido. Óigame bien el juicio que Pablo emite, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Yo digo que lo echen fuera, porque si no se quiere someter al estándar o al orden establecido, esto no puede ser posible, porque eso no es una conducta propia de aquellos que han nacido de nuevo, que portan la naturaleza divina, que son guiados por el Espíritu del Hijo. Eso no es una naturaleza propia, no son expresión adecuada. Si él no se quiere someter, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, pues entonces vamos a ponerlo en disciplina a tal punto que reflexione. El objetivo de Pablo allí no fue que él se perdiera ni que se destruyera, sino simple y llanamente que reflexionara, a tal punto que nosotros debemos de juzgarnos, los unos a los otros, para establecer orden en la casa de fe en la cual habitamos. En cuanto a los que son las personas que están fuera, vuelvo y toco ese punto. La aplicación de la norma para ello es simple y llanamente la porción de las Escrituras que se encuentra en San Juan capítulo 3 de versículo 16, o en el versículo 16, que todos los conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el versículo: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es la norma aquí, o la vara de medir? Todo aquel
que no ha venido a Cristo. ¿Cuál es el estándar? Que Dios entregó su vida en la cruz para redimirlo de perdón de sus pecados, y ellos tomaron la decisión de rechazarlo y de no venir a Él. Cuando ellos estén en el juicio final o en el gran trono blanco, como se conoce, ¿qué sucederá allí? Dios le va a decir: hermano, amigo, mi criatura, no hijo, porque todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es hijo y heredero juntamente con Cristo. No todos somos hijos, sino los que lo hemos recibido y aceptado como Señor y Salvador, y mediante a Cristo entonces nos hacemos hijos y herederos de nuestro Padre Celestial. Entonces, todo aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, después de él haber entregado su vida y ha tomado la decisión de vivir como mejor le parecía y rechazar esta oportunidad de redención, entonces será presentado delante del Padre por haber rechazado a Cristo y dará cuenta conforme a como haya vivido. Alabado sea nuestro Señor. El veredicto es que amaron más la luz, las tinieblas, que a la luz. Ahora bien, tenemos algunos 6 puntos que debemos de tomar en cuenta aquí en cuanto a lo que es la aplicación y resultado de juicio entre los creyentes. Determinar con precisión los hechos verdaderos a la hora de nosotros juzgar una conducta contraria o fuera del estándar. Debemos de tomar estos principios en cuenta. Determinar con precisión los hechos verdaderos es el número 1. Este paso es fundamental y debe llevarse a cabo sin parcialidad o prejuicio. El juicio no puede ser emitido sin los hechos subyacentes no son exactos. Puede que sea necesario corroborar los hechos. Puede ser apropiado suspender el propósito o el proceso, hasta que los hechos estén claros e incontrovertibles. Esto requiere de jueces calificados y paciencia del mismo. El veredicto, y así sucesivamente. Nosotros encontramos Daniel capítulo 5, versículo 25 al 28. Vamos a ver lo que es un juicio por un juez calificado, un estándar eterno. La aplicación del estándar y un decreto adecuado con la voluntad de Dios para el que está siendo juzgado. En esta porción de las Escrituras encontramos allí, según Daniel capítulo 5, versículo 25 al 28, donde una mano escribe en la pared en hebreo, y la siguiente escritura decía: Mene, mene, tekel, uparsin. Esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falso. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Este rey había tomado lo que era santo y apartado por Dios para uso no adecuado. Unos vasos que eran utilizados en el templo de adoración, este lo utilizó para una fiesta pagana que él había organizado. ¿Qué sucede allí? No fue el uso para el cual Dios había apartado estos vasos. Por lo tanto, a la hora de emitir juicio por haber dado un uso correcto de lo que Dios había separado para un determinado propósito, ¿qué sucedió allí? Apareció un juez calificado, un estándar eterno, la aplicación del estándar
y un decreto de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este rey fue descalificado por haber hecho uso de algo de la forma no apropiada. Un ejemplo sencillo para que nos despertemos un poquito más y entremos ya en lo que es una parte en cuanto a lo que es la aplicación personal. Encontramos a David en un momento determinado, siendo perseguido por el rey Saúl. En una de esas persecuciones, el rey Saúl entra en una cueva donde se encuentra David y los hombres que le acompañaban. Y los hombres de David le dicen: Dios lo ha entregado hoy en tu mano. Este hombre que te anda buscando para matarte, Dios ahora lo ha entregado en tus manos para que inmediatamente lo ejecutemos y tú tomes el reino que Dios te prometió. Te ungió como rey y te dijo que tú ibas a ocupar esa posición y ahora la entrega en tus manos. Aquí viene el estándar eterno. Dice la Escritura que David dijo: el Señor me libre levantar la mano contra su ungido. ¿Cuál era el principio eterno que había aquí? ¿Y cuál fue la aplicación que David dio? David reconoció que ese hombre era una representación de Dios en la tierra. Por lo tanto, él quitarle la vida en ese momento no estaba actuando contra Saúl, estaba actuando contra Dios. David inmediatamente dio una aplicación de las normas eternas porque la conocía perfectamente. Si David hubiese matado a Saúl en ese momento, ¿usted cree que había sido lo correcto, aún él siendo perseguido por él mismo? Pero ¿qué llevó a David a dar una aplicación correcta de la norma eterna? Conocer la norma. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer todo lo concerniente a la Escritura, voluntad, propósito y naturaleza de nuestro Padre. Es muy importante que nosotros podamos conocer esta doctrina para dar un buen uso y una aplicación correcta de la misma. Porque de lo contrario, si no conocemos el orden o el estándar divino, no podremos hacer un uso correcto de la misma. Por lo tanto, David pudo dar una buena aplicación de las normas eternas porque la conocía. ¿Cuál es la importancia de que usted y yo lleguemos a un nivel de madurez como demanda la Escritura, a tal punto de que Cristo sea expresado mediante nuestra forma de vida y conducta y el orden que debe de haber en la casa de Dios? Es una necesidad nuestra, a tal punto que la Escritura desvela que aún los ángeles serán juzgados por nosotros. Los ángeles. ¿Usted sabía que usted y yo seremos la norma que Dios va a utilizar para juzgar a los ángeles que se desviaron en la eternidad? ¿Usted sabía que la Escritura dice eso? Según 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, dentro del mismo contexto del juicio omitido al hombre que estaba cometiendo una infracción, mire lo que dice la Escritura. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pregunta Pablo. ¿Usted no sabía eso? Que usted y yo somos quienes vamos a juzgar a los ángeles. Escúchelo bien, sígame con mucho cuidado lo que dice el versículo. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora bien, ¿cómo emitiremos juicio usted y yo en contra de los ángeles? El estándar o la causa que provocó que ellos quisieran reclamar el puesto que usted y yo otorgamos hoy, o que se nos ha sido otorgado de hijo, la excusa que ellos utilizaron era que como ellos, siendo superior a nosotros,
tienen que someterse a servirle a un ser inferior, que somos nosotros los seres humanos. ¿Cómo puede ser eso? Entonces Dios usa este mismo argumento para convertirlo en expresadores de su naturaleza, y el día de juzgarlo a ellos, tomarlo a usted y a mí, que somos un modelo perfecto de la naturaleza que portamos, que somos alineados mediante el juicio omitido a través de la persona que el Espíritu de Dios ha separado y que la casa de fe ha calificado como hijo maduro. Nosotros, esta criatura inferior, seremos el patrón o el modelo que Dios va a tomar y va a decir: míralo aquí, aquí está cualquiera de nosotros. Ese es el estándar por el cual yo te juzgo. Siendo un ser inferior, colocado en situaciones de angustia, aflicciones, tribulaciones, necesidades, hambre, desnudez, aún así me adoró, me amó, me sirvió, me siguió, caminó conforme al propósito eterno, modeló él mismo. Él es el estándar por el cual yo te juzgo a ti hoy. Dios, el mismo instrumento que provocó, según ellos, su desviación, es el mismo que utiliza para juzgar no tan solo a los ángeles, sino a todo el universo. Usted sabía que usted y yo tenemos la responsabilidad de llegar a un nivel de madurez a tal punto que Cristo sea expresado en toda dimensión, porque mediante nosotros serán juzgadas todas las cosas. Que usted y yo somos el patrón o el modelo o el ejemplar por el cual Dios va a juzgar todas las cosas. La Escritura no define a nosotros como la representación del Hijo. La iglesia completa es el Hijo de Dios. Dios juzgará todas las cosas mediante el Hijo corporativo que somos usted y yo. Entonces, tremendo compromiso que tenemos nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a vivir? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a expresarnos? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la naturaleza por la cual usted y yo debemos de caminar y expresar? La que portamos, la naturaleza de Cristo que ha hecho morada en nuestra vida. Es, número uno, un privilegio. Número dos, una gran responsabilidad. Y debe de quedar bien claro que cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento y desarrollo, debemos de estar dispuestos a ser sometidos al juicio eterno. En nuestro corazón debe habitar la disponibilidad de, en un momento determinado, con humildad, aceptar el ser juzgado por la persona que ha separado el espíritu y aprobado por la casa de fe en la cual habitamos. Todos nosotros debemos de llegar a un estado consciente de que en algún momento determinado estaremos envueltos en conflictos que nos desalinean al propósito eterno, pero que Dios ha separado hombres y mujeres calificados y capaces para emitir juicio, para restaurar a todo aquel que se ha desviado del orden o del propósito eterno. Por lo tanto, usted y yo debemos de poseer la humildad suficiente para el día en que nos desalineemos, estar expuesto a este juicio que nos va a alinear y que va a traer el orden en la casa de fe en la cual usted y yo habitamos. Puede pasar que en un momento determinado el hermano Juan Carlos cometa una infracción. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Qué hacemos con el hermano Juan Carlos? Que es
un representante de Cristo, un embajador, por el cual serán juzgadas todas las cosas creadas, aún hasta los ángeles. ¿Lo vamos a dejar desalineado? ¿Lo vamos a dejar fuera del orden? ¿O emitiremos un juicio para restaurar su vida y alinearlo conforme al propósito eterno? ¿Cuál es la posición entonces del hermano? La humildad de poder recibir la alineación mediante la persona que Dios ha separado mediante el Espíritu para establecer el orden en la casa que nosotros habitamos, entendiendo que Dios, primero que todas las cosas, nos llamará a usted y a mí para que demos cuenta conforme nosotros hemos vivido y hemos administrado los recursos y dones que se nos ha entregado en nuestras manos. Póngase de pie, por favor.